Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Cuando sea que nos estén escuchando, bienvenidos a el primer episodio de Batman Shot en modo podcast. Ya nos han visto en modo video, ya nos han visto en modo fotos, seguramente ya aparecieron en alguno de estos videos y estamos muy emocionados porque el día de hoy vamos a estar hablando con Silvia Contreras, que es una estrella, es una invitada estelar para este primer episodio tan importante y vamos a estar hablando con Silvia Contreras sobre su camino al flag, cómo es que llegó a el año pasado ser una de las personas claves en este gran triunfo, no solo para el flag en México, sino para el flag en todo el mundo, especialmente por todo lo que representa para todos los que lo jugamos y para todo el país y este deporte que cada vez está teniendo más adeptos en el país. Cada vez hay más ligas, cada vez hay más gente que se está interesando no únicamente en el fútbol americano, que es en donde normalmente nos quedamos, sino que se están metiendo mucho más a esta parte de lo que es el flag. Entonces, bienvenida Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, quisiera que te presentaras, que dijeras quién eres, cuántos años tienes, qué posición juegas y qué es lo que menos te gusta hacer en entrenamiento. Lo que menos me gusta hacer. Ok, espero no se me olvide. Primero que nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por abrir un nuevo espacio para poder hablar de este deporte que pues a mí me encanta y que sé que a muchos otros también les encanta y sobre todo por ayudar también con la difusión, con su trabajo, con videos, con fotografías, con las redes sociales y demás. De verdad, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí platicando con ustedes y conocerlos. Y bueno, ¿quién soy? Soy Silvia Contreras, nací en Ciudad Obregón, Sonora, pero vivo en Tijuana, Baja California. Tengo casi toda mi vida viviendo aquí, entonces cuando me dicen de dónde soy, pues soy de Tijuana. Tengo 29 años, 13 años practicando flag. Comencé en la preparatoria de CETIS Universidad, el equipo pionero de ahí. En ese entonces, Osas del CETIS. Ahorita juego ya como club, que se llama Club Osas, que lo comenzamos egresadas del CETIS, ya que el CETIS cambió de mascota para sus deportes y equipos representativos y ahora son zorros, ¿no? Y pues actualmente estoy en la preselección nacional buscando un lugar de nueva cuenta en la selección. Yo comencé en la selección en el 2018 y me ha tocado representar a mi país en dos mundiales y en los World Games y ahorita pues preparándonos para el Continental. ¿Y qué es lo que menos me gusta hacer en los entrenamientos? Las distancias largas. Siempre que tengo que hacer resistencia, o sea, o muchísimo cardio, es lo que menos me gusta hacer, lo que más trabajo me cuesta. El día que sé que voy a hacer pura pista y nada de campo, es el día que más quiero faltar a entrenar, pero pues de todas formas sé que es algo que tengo que hacer, entonces lo acepto y me voy mentalizando. Entre más tiempo tenga para mentalizarme, mejor. Creo que todos estamos igual, especialmente cuando está haciendo mucho calor, que lo último que quieres es estar más tiempo ahí quemándote como pescadito, pero pues bueno, así pasa de repente. Cuando, bueno, más bien, ¿por qué empezaste tú en el flag? ¿Qué te hizo a los 16 años entrar a un deporte del que el cual nunca habías jugado y que en realidad tiene relativamente poco tiempo que está en México? Fue simplemente por acompañar a una de mis amigas, que a ella sí le gustaba el fútbol americano, y por hacer algo en las tardes. A mí siempre me han gustado los deportes, me ha gustado mantenerme activa. Entonces, cuando se presentó esa oportunidad, pues yo dije, bueno, para hacer ejercicio después de la escuela no tengo nada que hacer. Entonces fue por casualidad, no fue como que yo lo elegí, simplemente pues la oportunidad se presentó. Y una vez que comencé en el equipo, la verdad es que a mí me encantó, me gustó mucho el ambiente que se vivía, compartir tiempo con mis compañeras, mm, que fue lo que más que nada me hizo que a mí que me quedara en el deporte. Si bien competir y ser mejor, entrenar, ver los resultados del entrenamiento es algo que me gusta mucho también, lo que al principio hizo que yo me quedara y me enamorara del deporte era la convivencia que teníamos dentro del equipo. Cuando entraste, ¿a qué posición entraste? Primero era corredora, porque a mí me da mucho miedo el balón, pero ya había hecho atletismo antes. En ese entonces jugábamos la modalidad de 7 contra 7. Entonces el corredor se usa muchísimo más que en el 5 contra 5.
Entonces, como yo era muy rápida corriendo porque había hecho atletismo, pero me daba miedo atrapar el balón y pues no sabía porque apenas iba entrando y demás, a mí me pusieron de corredora y dije como que está bien, a mí solo denme el balón y yo corro, ¿no? Entonces, así fue como empecé en el flag de corredora. Ok. ¿Cuándo es que haces este cambio de corredora a lo que estás jugando ahorita y cuál fue el principal reto que te encontraste en este momento? Bueno, primero empecé a jugar, antes, ahorita juego de centro, que pues es ser receptora, pero también pues es la persona que centra el balón, o sea, tiene una tarea extra aparte de hacer rutas y atrapar. Yo cambié de corredora a receptora, creo que después de unos cuantos meses de estar entrenando y que ya empecé, pues se me quitó el miedo al balón, empecé a aprender pues a atrapar, cómo se colocaban las manos y demás. Entonces, cuando ya aprendí a atrapar, y se dieron cuenta de que pues esta niña es rápida y ya sabe atrapar, creo que podemos utilizarla más como receptora cuando había otras niñas que a lo mejor no dominaban tanto el atrapar todavía, pero sí eran rápidas. Entonces fue ahí cuando yo cambio de posición y ya, aunque no atrapaba a todos, o sea, la verdad es que no era la mejor atrapando, por lo menos como era muy rápida, había como 50% de probabilidad que el pase que yo atrapara iba a terminar en anotación porque era largo, no, no era corto. Entonces, así fue como hice mi transición a receptora y ya ahí me quedé, pues, ahora sí que todo el tiempo hasta que me convertí en centro, que pues también es ser receptora. Cuando en el equipo, creo que se graduó la muchacha que estaba de centro, o sea, que había estado de centro como que mucho tiempo. O sea, casi casi de que todo el tiempo que yo estuve jugando había una muchacha que era la centro, la centro, la centro, y luego de repente se graduó y pues ya no teníamos centro, entonces yo dije como de que pues va, yo lo intento y me gustó mucho y dije como que wow, sí, aquí me gusta y pues ya desde entonces la verdad me he movido dependiendo de los equipos que sea lo que necesiten, si hay alguien que ya es centro en ese equipo, juego de receptora sin ningún problema, he jugado defensiva en otras posiciones, ahorita ya he jugado de todo. Pero sí, la que más me gusta es ser centro y pues intento hacerlo lo más que se pueda y es la posición que tengo en la selección nacional. Que bueno, la verdad fue, digo, yo soy centro, igual entré de centro por necesidad, no por tanto gusto. Decía, no, el centro no hace nada. Y fue un gran error el pensar eso, especialmente porque de repente centras y el rush, digo, sabemos que hay diferentes reglas dependiendo del campeonato, pero que el rush está enfrente, que lo tienes que esquivar y que luego te van a lanzar, que muchas veces van las balas porque son pases cortos. Sí, definitivamente eso fue una experiencia interesante Ujú. y creo que la gente le debería dar más crédito a los centros, definitivamente, porque no siempre son los que se llevan los pases más largos o los más vistosos, pero sin un buen centro, un coreback tiene muy poquito tiempo para lanzar. Ujú. Sí, la verdad, yo sí considero que el centro es una de las posiciones, digo, todas las posiciones son importantes, pero algo que siempre digo yo como que a la gente que a veces dice como de que no, igual ser centro es como muy aburrido y demás, es como ser centro está súper divertido porque tocas el balón todas las jugadas. O sea, puedes llegar a ser la única persona que toca ese balón todas las jugadas. Y sin un buen centro, o sea, bueno, más bien, una muy buena jugada comienza con un muy buen centro. O sea, si tú colocas el balón exactamente donde el coreback lo necesita, el coreback ya va a estar más listo para poder lanzar ese balón mucho más rápido, ya no va a tener que preocuparse si se lo acomoda o no, que si se agacha, que si brinca, que si el centro es volado, que si pica. O sea, una mala jugada puede comenzar desde un mal centro y una muy buena jugada desde un muy buen centro. Y es verdad que antes siento yo que ya cada vez se aprecia más la posición de los centros. Así. Antes sí era algo así como que, la persona más lenta o la más pesada o la más X es la que va de centro, pues para que, no sé, nomás la centre, porque generalmente son los pases cortos o los que ya están ahí, pues más próximos al coreback, ya no tienen que hacer tantas rutas. Creo yo que de hecho aquí en Baja California incluso siento que yo he sido una de las que ha ido como cambiando esa perspectiva del centro, porque justo cuando empecé a hacer yo, pues también elegían como a la linebacker que cubría el centro, generalmente era la que era un poquito más lenta, un poquito más pesada, un poquito más fuerte, no tan ágil y no tan veloz.
y de repente cuando se empieza a hacer este cambio de no, ya es la que es rápida, ya es la que, etcétera, entonces tiene que haber unos cuantos cambios en la defensiva que antes no se hacían. Entonces sea como que, ah, sí, pues la que es un poco más lenta, pues va con el centro porque el centro también es la más lenta. Y ahorita ya hay como más versatilidad en esa posición. Entonces sí, o sea, para mí es lo mejor, a mí me gusta mucho también porque yo puedo ir a donde yo quiera, si quiero ir recto, voy recto, si quiero ir a la derecha, tengo medio campo para ir a la derecha, si quiero ir a la izquierda, tengo medio campo para ir a la izquierda, si quiero bajar, puedo bajar, cosa que si soy receptora abierta del lado derecho, pues ya no puedo ir a la derecha porque me salgo del campo, ¿no? O sea, o tengo que ir a la izquierda o voy a la izquierda. Entonces sí se me hace como una posición muy padre, te digo, en todas las jugadas estás involucrado o involucrada y justo también la parte que dices tú del rush, o sea, ahora, dependiendo de las reglas, o sea, es una cosa más en la cual pensar. O sea, yo ya no me puedo acomodar nada más y ya, o sea, tengo que voltear a ver dónde está el rusher para no hacerle bloqueo. Entonces, si tienes a una persona que no sabe las reglas, que no sabe qué onda con el rusher y lo pones de centro nada más porque es lo más fácil, va a hacer bloqueos, va a hacer castigos, va a golpear gente. Entonces, es una posición que a final de cuentas involucra sí muchas cosas y es algo que a mí me gusta mucho, o sea, como que seguir creciendo, seguir aprendiendo y estar al pendiente de todo lo que pueda dentro del juego, porque así lo disfruto cada vez más. Sí, estoy 100% de acuerdo. Y la verdad es que, digo, hablando de posiciones que no son tan apreciadas siempre o que siempre pones al novato, el rush. Ujú, El rush es otra también. posición en la que siempre no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Ve y llégale al coreback y por lo Ujú, menos incomódalo. sí. O sea, creo que también esa es una posición que se le debería de en dar más crédito. Por ejemplo, con ustedes en la final, bueno, en todo el torneo se vio cañón cómo estuvieron presionando a los corebacks, cómo no los, bueno, a las corebacks no las estaban dejando ni lanzar ni acomodarse, las receptoras no tenían el tiempo para hacer sus rutas y fue la verdad un gran impacto para mí que yo no llevaba tanto tiempo jugando, ya llevaba 8 meses jugando y Ujú. sí fue impresionante ver el wow, o sea, sí, no, sí, sí, definitivamente todas las decisiones tienen su gran grado de dificultad. Sí, o sea, todas las personas somos importantes a final de cuentas en un equipo y sí es verdad que pasa eso de que, ah, si no sabes tú solamente corre recto hacia el coreback, pero sí la importancia de un buen rush, o sea, creo yo que justo en ese juego pues se puede apreciar bastante. Nosotros en nuestro equipo aquí con las Osas decimos como que es bueno, la heroína silenciosa, porque no mucha gente le pone atención, pero a final de cuentas mientras esté haciendo ella su chamba, nosotros somos las que ya nos llevamos las intercepciones porque el coreback tira presionado, o ella es la que termina haciendo sacks y entonces incluso avienta su ofensiva más para atrás. O sea, un buen rush es muy, muy, muy importante porque también tienes a un rush que no sabe las reglas y empieza a chocar con el centro, que no levanta la mano y demás. O sea, son cosas de las que también ellos tienen que estar pendientes. Entonces, sin ninguna posición creo que es menos o más importante, todas tienen su grado de dificultad y no se deberían dejar así a la ligera, pero sí a nosotros, al menos como selección en los World Games, se notó bastante que desde los primeros juegos, incluso cuando no estaba Rebeca, que a lo mejor fue como que la que más lució en la final, porque fue la que jugó toda la final de Roger, cuando estaba Troy o cuando estaba Prima, que estaban de Rogers, o sea, ellas también hicieron su chamba, o cuando entraba Indra, que estaba grande, o sea, cada una tiene sus propios talentos y sus habilidades y el coach supo utilizarlas de la mejor manera y combinarlo con otras posiciones y demás en las que pues a final de cuentas todo dio resultado en base a la estrategia. Sí, 100%. Oye, bueno, ya nos desviamos del tema. Regresemos un poquito a cómo fue que, bueno, más bien, hiciste el cambio a centro y estando todavía en OSAS. Cuando llegas a la uni, ¿en dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Y seguías jugando tocho con OSAS o ya en el equipo de la universidad? Sí, estudié la universidad ahí también en CETIS, estudié administración de mercadotecnia y era el mismo equipo. En ese entonces todavía nos llamábamos OSAS también, pero era el de la universidad y lo que hice fue que ahora ya tenía beca. En la universidad yo conseguí beca mientras seguía de FLAG, aparte de académica y de por hacer el examen y por egresada de la preparatoria y demás, conseguí beca para jugar flag, bueno, del flag para seguir estudiando. Y fue ahí como todavía nos llamamos OSAS, y ya justo en esos años en los que yo estudié en la universidad, que fueron 4 años, ya al final fue cuando se empezó a hacer la transición a Zorros y ya se empezó a cambiar como que de nombre el club. Ok. Y
¿no fue un poco difícil mantener este balance entre tienes que ser estudiante, tienes que mantener la beca del deporte y aparte dices que también tenías el tema académico? Entonces, ¿cómo te fue con este balance entre estas dos cosas que no es que estén peleadas, pero que sí las dos consumen tiempo y las dos terminan siendo importantes? Sí, fíjate que no me costó tanto trabajo hasta los últimos semestres porque, bueno, yo considero que soy muy buena en la escuela. O sea, aunque no me esfuerce mucho, la verdad es que aprobar y hacer la tarea y demás, o sea, entender las cosas en las clases también porque estaba estudiando lo que a mí me gustaba mucho. No se me dificultó, al menos en la carrera, como de que, o sea, más que ciertas materias que a lo mejor sí era de que mucha tarea o mucha investigación o demás, no es como de que, sí, se me hizo súper fácil, pero no fue como que se me dificultó. Claro que sí tenía que, pues yo administrar mis tiempos con las tareas, con los proyectos cuando eran exámenes finales y demás, ahí sí era de que a veces ni modo tenía que faltar a entrenar, aunque yo no quisiera. Es cuando teníamos viajes de competencias, pues era de que los justificantes, adelantar trabajos, hablar con los profesores, sí era más chamba de la que a lo mejor un alumno normal que no practica ningún deporte o no está en un equipo representativo, pues no tiene que hacer, pero a final de cuentas, pues mientras yo estuviera siempre como que hablando con mis profesores y que ellos estuvieran entendiendo lo que yo tenía que hacer, no tuve ningún problema. Te digo, hasta los últimos semestres, que ya es cuando yo empecé a ir a la escuela en la tarde. Aquí los primeros 4 semestres vamos en la mañana y los otros 4 semestres vamos en la tarde. Y era justo pues de que se empezaron a chocar mis clases con los horarios de entrenamiento. Entonces tuve que faltar unos cuantos días pues a entrenar porque tenía clases, pero igual la verdad es que mis profesores y mis amigos, mis compañeros de la universidad me ayudaron bastante. Muchas veces me dieron oportunidad de faltar o de salir antes a la clase para que yo pudiera irme a entrenar y mis compañeros después me decían como que me pasaban sus apuntes o me decían que habían visto, me apoyaban con la tarea. Ellos siempre entendieron que la verdad para mí el flag ha sido una prioridad, o sea, siempre porque es lo que más disfruto hacer, lo que más me gusta. Y si bien lo llevé a la par de mi carrera, pues ellos siempre entendieron esa parte y siempre me apoyaron y pues, ellos también hicieron que todo esto fuera más fácil, ¿no? Que yo pudiera llevar las dos cosas al mismo tiempo. Y después de 13 años, ¿sigues teniendo la misma pasión por el flag? ¿Sigues teniendo el mismo amor por el flag que cuando te enamoraste de este deporte? ¿Qué dices? Claro, fue al principio la convivencia, pero ha ido mucho más allá de esto. No, ya creo que ahorita estoy más enamorada que nunca. Sí, o sea, sí me siento mucho más apasionada, mucho más enamorada, mucho más encantada de todo el flag, porque he visto muchísimas más facetas de él, o sea, me ha ofrecido, me ha dado oportunidades que nunca imaginé que iba a tener al principio. O sea, al principio sí lo amaba de que, pues hasta donde yo entendía que podía amarlo o de lo que yo podía practicarlo o hasta donde yo podía llegar, pero conforme fueron pasando los años y más fui conociendo del flag y más fui aprendiendo de él, tanto como dentro como fuera del juego, las oportunidades que me dio, las experiencias que me ha dado, las personas que han llegado a mi vida gracias al flag. O sea, yo estoy cada día y cada año más agradecida y más enamorada del flag y yo quiero que cada vez más personas lo conozcan y se enamoren también tanto como yo. Qué bonito suena, la verdad es que te escuchas con no solo una pasión, sino con una convicción de que realmente, aunque el tiempo ha pasado, este amor sigue y muchas felicidades, porque sí, hasta yo sentí bonito. Muchas gracias. Sé que soy afortunada porque muchas personas se la pasan toda la vida buscando su pasión y eso que los hace sentir como a mí me hace sentir el flag. Entonces yo estoy muy agradecida y me siento muy bendecida de que lo encontré pues relativamente chica, tal vez no tan joven como otros deportistas se encuentran, no sé, el fútbol, soccer o el esgrima o lo que sea que los haga sentir como a mí me hace sentir el flag, pero pues llegó en el momento en el que tenía que llegar y he disfrutado este tiempo que me ha tocado practicarlo y pues te digo, me siento muy bendecida de que al final de cuentas pues fue joven que yo encontré esto que tan feliz me hace. Cuando sales de la universidad que están haciendo la conversión de osas a zorros dentro de CETIS, ustedes es en ese momento que deciden formar osas. O sea, digamos Sí, osas ya fuera de CETIS. sí, de hecho justo nos tocó a nosotros, bueno, a mí como un semestre.
de ser zorros sin que nosotros quisiéramos ser zorros. A nosotros nos decíamos cetis porque estábamos súper peleados con que nos cambiaran la mascota, hasta que ya nos dieron las gracias del cetis, nos dijeron ya no van a poder seguir siendo parte del equipo de la escuela y ahí fue cuando dijimos, bueno, entonces, O si sea, no van a poder. todavía estando dentro de la escuela fue que digamos, cambió el equipo. Yo ya había egresado. Haz de Ah, cuenta ok. que, o sea, para ponerle como que años y tiempos, yo me gradué en junio del 2016. Justo ahí, o sea, de ese 2016 era cuando se estaba haciendo la transición de la mascota. Pero como en ese entonces el flag football todavía no participaba en ninguna competencia estudiantil, o sea, todavía no entraba, Sí. había muchachas que eran egresadas o que no estaban en la escuela que eran parte del equipo. Ah, ok. Entonces, cuando yo me graduó, pues como mis demás compañeras que ya se habían graduado años anteriores, yo continúo siendo parte del equipo y entrenando y demás. O sea, todo es julio, agosto, septiembre, hasta el Nacional de la Federación, que fue en noviembre, que todavía fuimos como CETIS, pero justo antes de irnos al Nacional, dieron el anuncio de que el flag ya se iba a integrar por primera vez, al menos a CONADEIP, a las competencias estudiantiles. Entonces, en esos meses, a finales del 2016, es cuando dicen, bueno, el CETIS pues obviamente va a participar en las competencias estudiantiles. Para participar ahí necesita ser un alumno matriculado activo en la escuela. Entonces a nosotros ya no nos sirve de nada que las egresadas sean parte del equipo y ganen las temporadas locales y ganen los nacionales si no pueden participar en las competencias estudiantiles que son las que nos importan. Entonces nos hacen saber a nosotros que el Nacional de la Federación va a ser nuestra última competencia como CETIS, porque ahora pues le tienen que dar prioridad a las que son estudiantes activas. Entonces, y ya ese nacional nosotros fuimos como zorros. ¿Qué te digo? La verdad, nosotros siempre rompíamos en un, dos, tres CETIS, casi nunca decíamos zorros, porque pues estábamos como que no queríamos así. Pero pues ya una vez que regresamos del Nacional de la Federación, terminamos nuestra temporada aquí la primera semana de diciembre y a partir de ahí ya nos dicen muchas gracias, pero pues nos vamos a quedar con las puras estudiantes. Nos reunimos las que ya éramos egresadas, dijimos como que, ¿qué vamos a hacer? Queremos seguir jugando, queremos jugar juntas. No, pues sí, hay que buscar nosotros pues nuestros propios recursos, las temporadas, nosotros tenemos que administrarnos. El CETIS ya no se quiere llamar OSAS, entonces pues qué tal si nosotros nos seguimos llamando OSAS. Y ahí fue como nació el Club OSAS, que pues digo, viene de puras egresadas del CETIS. Ahorita ya no, o sea, la verdad ya hay niñas más chicas de otras escuelas, de todas partes, o sea, ya como un club, pero empezó con puras egresadas del CETIS que ya no podíamos jugar ahí y nos llevamos el nombre de la mascota que ellos ya no iban a usar. ¿Y te acuerdas más o menos cuántas eran en ese momento? Mm, sí, éramos como unas 10 o más, yo creo, sí. O sea, sí, éramos bastantitas porque justo en mi generación salimos cuatro. O Ok. sea, y ya había otras de otras generaciones que pues ya tenían bastante tiempo ahí. Y de hecho creo que todavía hasta revivimos algunas que ya se habían retirado del flag, pero pues de que, pues las ocupamos para completar el equipo y ya. La primera temporada yo creo que fuimos como unas 12 más o menos. Sí, tuvimos que revivir, según yo, algunas de las que ya estaban un poquito retiradas para poder completarnos en nuestra primera temporada. Bueno, para hacer más, porque en realidad ya éramos bastantitas, pero ajá, y empezar ahora sí como que el club OSAS ya que fue manejado pues totalmente por nosotras, por las jugadoras, que digo, a final de cuentas cuando estábamos en el CETIS también muchas cosas las decidíamos nosotras o las organizábamos nosotras, entonces no nos costó tanto trabajo cuando ya salimos del CETIS y ya no dependíamos para nada de la escuela, el nosotros organizarnos para nuestros viajes, nuestros torneos, uniformes y demás. En ese momento, o sea, bueno, para empezar, tenías coach en el CETIS, supongo, ¿no? Sí. Ujú, Cuando salen de CETIS, cuando ya forman OSAS independiente, digamos, Club OSAS, ujú. tienen a un coach, ustedes mismas son su coach. ¿Cómo fue este proceso de tener un coach que normalmente no es lo mismo que tener un compañero? Lo respetas mucho más, tienes una interacción mucho más de, a ver, pueden ser muy amigos, pero no es lo mismo que jugar con la persona que lleva el equipo. Este Sí, proceso, ¿cómo fue? Eh, nosotros teníamos dos coaches principales en el CETIS y había gente que apoyaba, a veces, o sea, otros coaches, otros entrenadores o demás, pero así los principales eran dos. Entonces, cuando nosotros salimos también, uno de ellos decide
salirse por temas personales, también sale del CETIS, entonces, y como era el papá de unas de nuestras compañeras, pues él decide acompañarnos. Entonces, casi casi no hubo como que mucho cambio, solo pues perdimos a uno de nuestros coaches, que era el coach defensivo, que él se quedó siendo el head coach de CETIS y todavía hasta la fecha lo es, pero nos quedamos nosotros con un coach y pues las jugadoras que éramos. Entonces, esa transición no estuvo como que tan difícil porque al final de cuentas pues nos siguió con nosotros. Ya después él sale del equipo, conseguimos otro coach y ya hemos tenido ya unos cambios ahí de coaches en lo que ha pasado el tiempo. De hecho, ahorita no estamos sin coach. Una de nuestras compañeras que tiene ya mucho tiempo con nosotras y ha tenido experiencia coachando otras categorías, nos está apoyando, siendo nuestra coach defensiva, y en la ofensiva pues básicamente estamos mandando como que nosotras. Entonces estamos en una etapa ahorita en el equipo en el que todas tenemos que estar involucradas y justo estamos intentando encontrar el equilibrio y pues mantenernos más que nada como que solitas y no estar dependiendo de alguien. Si bien obviamente un coach hace muchísimo la diferencia y no va a ser lo mismo a que una jugadora esté mandando, porque pues es demasiado trabajo ya estar jugando, haciendo tu chamba, motivando, echando porras y aparte tener que mandar, o sea, sí es mucho, pero también lo hemos estado viendo como una oportunidad, o al menos yo como una oportunidad de crecer todavía mucho más, ¿no? O sea, aparte de ser jugadora, tener esa habilidad de poder estar manejando el tiempo, los downs, las jugadas, hablar con mis compañeras y demás, aparte de ser una jugadora, ¿no? Entonces sí estamos ahorita en un momento como de un reto de que nos estamos nosotros esforzando, pero que a final de cuentas siento yo que nos va a ayudar pues a convertirnos en mejores lo que sea dentro del campo y dentro del deporte. ¿Alguna vez has coacheado tú? O sea, no un equipo en el que tú juegues, sino un equipo aparte. Sí, poco, la verdad. Tuve la oportunidad, no sé, hace muchos años, estaban abriendo equipos infantiles en el CETIS y me tocó, no sé, coachar como 2 o 3 veces porque luego también eran súper temprano los juegos y me daba flojera levantarme, no era como que me pagaban, entonces como que a veces ayudaba, a veces no, pero nunca fue como que le dediqué, o sea, digo, fui como a 3 juegos o algo así. Y luego, aparte de eso, hace poco también llevamos unos equipos a un regional de NFL Flag en Los Ángeles y me tocó estar de coach de la categoría Under 18. Estaba junto con el coach Luis Fernando, que es el coach de la selección también, pero él llevaba también un equipo varonil y hubo veces en las que los juegos se empalmaban, entonces yo tenía que estar sola con la categoría Under 18. Esa podría decir yo que fue como mi primera experiencia oficial de ser coach, o sea, como tal, porque ahí sí me inscribí yo como coach y sabía que eso tenía que ir y estudié y vi quiénes eran las niñas y demás, o sea, y tuve que estar yo mandando las jugadas, tanto ofensiva como defensiva. Esa fue como mi primera experiencia, la verdad sí me gustó mucho, sí es mucha chamba. No le he dedicado tanto el tiempo a ser coach porque sé que es muy exigente, o sea, tienes mucha gente que a final de cuentas pues va a depender de ti y, o sea, no puedo yo hacerlo, o sea, no me lo he permitido porque he estado totalmente enfocada en estar en la selección y pues no he querido como que, o sea, si quiero ser coach, quiero darle mi 100% o lo más pegado al 100% que se pueda y ahorita no me alcanza dándole el 110% a la selección, darle algo a alguien que va a estar dependiendo de mí. Entonces no he tenido la oportunidad, pero es algo a lo que aspiro eventualmente llegar a ser. Ok, entonces estás, digamos, en esa parte de, en algún momento voy a hacer, pero tampoco es algo que te urja. Ajá, sí, exacto. O sea, no es algo que me urja, no es algo que esté de que súper buscando, pero si al final de cuentas las oportunidades se dan, tampoco no es como que estoy cerrada. O sea, así como surgió eso de el torneo regional de flag en Los Ángeles, sí me gustaría volver a repetirlo, aunque eso sea el próximo semestre, o sea, ya es pronto, pero si al final de cuentas, o sea, no logra hacerse porque no juntemos a las niñas o por X cosa, no es algo que yo diga como de que no manches, o sea, tenía que hacerlo, pero sí me gustaría y sí me gustaría cada vez más aprender en ese rol y pues para hacerlo también como que eventualmente sí dedicarme a eso en lo que estoy también practicando ya un poco más recreativo, ¿no? ¿Qué digo? Qué gran primera prueba de fuego el ser coach en un torneo under 18 de la NFL. Es, Sí, la verdad. o sea, es un reto grande de por sí.
Sí, creo que sí. O sea, cuando empecé como a dimensionar yo de que, o sea, no había hecho nada y de repente llegué como a eso, o sea, sí fue bastante importante. Digo, a final de cuentas, no nos llevamos nada, no ganamos nada, o sea, nos quedamos en semifinales, pero pues aún así, la verdad estaba muy nerviosa cuando empecé a captar de lo que esto significa, lo que representa. Pues a final de cuentas, aunque está relativamente cerca de mi casa, o sea, Los Ángeles de Tijuana, sigue siendo otro país, o sea, son otras reglas, contra niñas que nunca he visto jugar. No es lo mismo que a lo mejor yo coachara a niñas aquí en la liga de otras niñas contra otras niñas que he visto jugar desde hace años, a ir allá y no conocer a nadie. O sea, sí fue un reto. Ya cuando iba, la verdad sí estaba bastante nerviosa, pero lo disfruté bastante. Qué padre. ¿Cuándo fue la primera vez que llegas a la selección mexicana? Y porque, a ver, hace un ratito nos comentaste que has estado en dos mundiales y más reciente en los World Games. Entonces, ¿cómo fue que llegas al primer mundial o antes del mundial? ¿Cuánto estuviste en la selección? ¿Cómo fue ese proceso? Yo mi primer mundial lo viví en agosto del 2018, fue el mundial en Panamá y yo empecé ese proceso así como tal para estar en esa selección en febrero, bueno, no, en agosto del 2017. En agosto del 2017 la federación por primera vez abrió tryouts para poder ser parte de la selección. Y yo fui a Ciudad de México, viajé a hacer los tryouts porque no había tryouts aquí en Baja California. Este, fui a hacer los tryouts y ahí fue como donde empecé, al menos para esa selección, como a llamar la atención. Eh, Como justo el 2017 fue el año después de que nosotros salimos del CETIS, en ese entonces las niñas pues no teníamos como que, no todas podían viajar, algunas estaban empezando a trabajar y así, entonces ir al Nacional de la Federación en noviembre, que pues es requisito para ser parte de la selección, no era prioridad para mi equipo, ¿no? Entonces, como para mí sí era una prioridad, lo que hice fue que me conseguí un equipo, fui a jugar con Pumas de la UNAM, con la coach Cuca. Ella me dio la oportunidad de jugar con ella, ya la conocía yo de otros torneos y jugué en el Nacional de la Federación del 2017 con CEU. En ese entonces la coach Cuca era la coach de la selección. Entonces, también esa fue como una oportunidad para mí para darme a conocer, que ella me conociera, viera cómo jugaba y pues eventualmente estar en la lista de la preselección que salió en febrero del 2018. Y ahí fue cuando yo empecé como mi proceso, ahora sí ya oficialmente, para eventualmente llegar al mundial, que fue cuando tuve que estar viajando una vez o dos veces al mes a Ciudad de México a los entrenamientos que pues todavía hasta la fecha hacemos, viernes, sábados y domingos o sábados y domingos, dependiendo. Y hasta que pues la lista se fue recortando, nos fuimos haciendo menos y menos y menos y yo fui pasando los cortes. Y en julio, mi hermano y yo nos fuimos a vivir a Ciudad de México un mes para poder ya entrenar también entre semana, para poder entrenar todos los fines de semana, pues ya no costeaba estar viajando cada viernes, o sea, ya mejor nos quedamos allá. Yo renuncié a mi trabajo para poder irme para allá. Mi hermano está de vacaciones, entonces mi mamá lo mandó, así como de que pues acompáñala. Y nos fuimos a vivir un mes para allá hasta que en agosto nos fuimos al mundial, ya quedé en la lista final y en agosto nos fuimos al mundial en Panamá. Pero ese sueño de representar a mi país para mí empezó desde el 2012. Entonces, por eso te digo, como que aunque el proceso fue de que de agosto del 2017 a agosto del 2018, yo el sueño lo comencé en el 2012 cuando me doy cuenta de que existe una selección nacional. Yo antes de eso no sabía que existía mundiales, o sea, no sabía que en México salía a representar, bueno, que había un equipo representativo de México en un torneo internacional de flag football. Yo pensaba que solamente se jugaba aquí y en Estados Unidos tal vez y ya, no sabía que había más. Y desde ese entonces fue cuando pues comenzó el sueño y empecé a investigar como que qué se tenía que hacer para llegar a él. Todos los años asistimos al Nacional de la Federación con la esperanza de que alguna de nosotras quedara convocada. En el 2000 creo que 15 o 16, dos de mis compañeras fueron invitadas a un entrenamiento de la preselección. Eh, Fueron como dos veces y después de ahí ya no pasaron el corte hasta que ya yo después en el 2017-2018 lo logro y pues me quedo y soy la primera de Baja California en una selección nacional. Dijiste que renunciaste a tu trabajo. ¿Cómo fue esta decisión que para muchas personas es una decisión muy radical, especialmente en un deporte en el que
a ver, no es que no se juegue, bueno, sigue siendo amateur, Ujú, aunque sí hay equipos y torneos en los que pagan o por lo menos te pagan los viáticos, no es ujú, que sea un deporte que te vaya a dejar ni siquiera el dinero suficiente muchas veces ujú, para vivir en el día a día. ¿Cómo fue esta decisión? ¿Cómo fue tu proceso de, ok, este es mi sueño, lo llevo persiguiendo durante 6 años en ese punto, bueno, 5 años en agosto del 17, y voy a dejar todo ujú, por lograrlo? ¿Cómo fue este sentimiento, no solo para ti, sino para todos los que te rodeaban? ujú. Pues la verdad es que clave, o sea, la clave de esto fue mi familia, o sea, el apoyo de mi familia que yo siempre lo he tenido. Creo que sin ellos, sin su apoyo, no hubiera logrado esto. Para mí, a final de cuentas, fue una decisión relativamente fácil porque, o sea, creo que ellos siempre he tenido bastante claras mis prioridades y lo que a mí me hace feliz. Y, o sea, yo cuando sé que algo me gusta, o sea, es porque me encanta. O sea, yo casi nunca tengo nada como que a medias. Entonces, si yo ya sabía que esto era lo que quería y que ese era mi sueño, o sea, yo estaba convencida de que yo iba a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. De hecho, yo en mi entrevista de trabajo le dije a la reclutadora de que yo básicamente, o sea, estoy buscando un trabajo, o sea, como que ¿para qué? Pues para poder pagarme mis viajes del flag. O sea, de verdad ese era mi objetivo. O sea, si bien a mí me gustan, bueno, me gustaba mi trabajo, me gusta mi trabajo que hago ahorita, que tiene que ver con la publicidad, la mercadotecnia, las redes sociales y demás, el ganar dinero de ese trabajo para mí era basado simplemente en que yo lo quería gastar en el flag. O sea, eso para mí nunca hubo ninguna duda. Eh, y te digo, aunque me gustaba y el ambiente estaba muy padre en mi trabajo y estaba aprendiendo mucho, yo siempre sabía que si en el momento en el que yo tuviera que elegir, la decisión estaba tomada, o sea, no había ni siquiera una chance de que mi trabajo pudiera competir con el flag. Pero también tiene mucho que ver con, te repito, con el apoyo de mi familia. O sea, mi familia siempre ha estado muy consciente de que el flag en mi vida es muy importante y yo siempre he compartido con ellos mis sueños, mis anhelos, mis expectativas y todo. Entonces, cuando ellos supieron, o sea, y se dieron cuenta de que el deporte era lo que a mí me llamaba más la atención y a mí me gustaba más, ellos siempre estuvieron ahí para apoyarme. Mi trabajo, o sea, de hecho, cuando recién egresé, yo empecé a trabajar con mi papá en su empresa, igual como de mercadotecnia, pero luego dije, ¿sabes qué? Pues quiero aprender también de otras cosas, como que me has apoyado lo suficiente, yo sé que aquí vas a estar y demás. Y fue cuando conseguí como el otro trabajo donde ya era Godín y al que eventualmente tuve que renunciar, justo por esto, pero sí, ellos siempre me apoyaron y ellos siempre me dijeron, gracias a Dios, pues mis dos papás tienen negocios que, si bien no es como que somos ricos, pero pues nos va bastante bien, o sea, podemos vivir bastante bien y pues tengo yo el lujo de poder dedicarme al flag sin estarme muriendo de hambre. Sé que soy bendecida también en ese aspecto. El trabajo de mis papás pues me ha dado para que yo pueda dedicarme a esto que no me paga, o sea, a esto que incluso hay que invertirle, ni siquiera, o sea, ni siquiera es como que, no te pagan, pero pues no gastas, ¿no? O sea, no, gasto muchísimo, pero ellos también pues han vivido esto conmigo y lo disfrutan junto conmigo y pues viajan cuando pueden junto conmigo y entonces son parte de muy importante de esto y te digo, sin ellos la verdad es que no. Y con el apoyo de mi familia también y obviamente yo trabajando, no fue como que dejé de trabajar y ya no gano dinero, o sea, simplemente renuncié a mi trabajo Godín, pero pues sigo trabajando en otras cosas para justo no depender tanto de mis papás porque si bien, o sea, pues vivo con ellos y pues la comida y demás, sí, intento yo también obviamente aportar. A mí siempre me ha gustado ganar mi dinero, comprarme mis cosas y no estarles pidiendo de ellos en lo que se pueda. Entonces, sí ha habido mucha chamba de por medio, pero sí te digo, la decisión fue muy fácil porque yo tenía mi objetivo muy claro. Actualmente comentas que estás trabajando y ¿trabajas más como freelance o trabajas en una empresa de fijo? No, soy freelance, o sea, Ok. administro las redes sociales de algunas empresas, entonces pues tengo la oportunidad de hacerlo cuando yo quiera. Además de eso, tengo mi propia marca de ropa que se llama Hoy Entreno. Vendemos camisetas, sudaderas, stickers y demás. Y también trabajo para las ligas de aquí locales, tomo fotos, estadísticas, creo contenido y demás. Entonces estoy involucrada como que en el flag y en la mercadotecnia de diferentes formas.
Aparte de que también lo que he aprendido junto con la publicidad, la mercadotecnia, las redes sociales y demás, eso me ha permitido también, por ejemplo, conseguirle patrocinadores a mis equipos y entonces así yo ya puedo viajar sin tener que estarle invirtiendo tanto porque pues ya creamos alianzas con otras marcas y demás. O sea, cosas que me ha dejado también de los años, la experiencia y te digo, sí trabajar, aunque no sea como Godín. No, sí, claro, porque como decías, para ti el trabajar es la manera en la que puedes lograr en la que puedes continuar con el FAC, no es el propósito el, no, voy a ganar dinero por voy a ganar dinero. Que justo te quería preguntar, bueno, más bien te quería decir, aprovechemos el espacio comercial, ¿puedes repetir cómo se llama tu marca y dónde lo encuentran, a dónde envías? Sí, claro. Mi marca se llama Hoy Entreno. La iniciamos yo y una compañera de equipo que se llama Lluvia. Con ella he estado en OSAS también desde el principio. Justo la empezamos porque estábamos recaudando fondos para ir a Texcoco, para el Nacional de Texcoco, y dijimos como, ¿qué podemos hacer? En ese entonces estaba de moda hacer camisetas, venderlas para recaudar fondos, pero pues queríamos como que fuera algo que nos representara a nosotros, ¿no? Y la verdad es que nosotras dos siempre hemos sido súper coco, o sea, de hecho ella ahorita es coach del CETIS, y sigue jugando. Entonces era como el, hoy no puedo entreno, no manches, o sea, es nuestra frase, o sea, nosotros siempre la decíamos, quedábamos mal con familia, con amigos y demás, y pues lo plasmamos en una camiseta, en una sudadera, la frase es, hoy no puedo entreno, la marca se llama Hoy Entreno porque pues está más cortita, y tengo camisetas, tengo sudaderas, tengo stickers, y las pueden encontrar en Instagram y en Facebook, así se llama Hoy Entreno. También si quieren hacer pedido pueden mandarme mensaje a mí directamente en mis redes sociales. Tenemos envíos a todo México. Ahorita están un poco pausados porque la opción que teníamos antes más barata de enviar ya no nos funcionó. Entonces estamos como que intentando ver de qué otra manera podemos hacer los envíos. Pero ahora que estoy viajando a Ciudad de México, llevo, o sea, si me hacen un pedido, yo lo llevo y ya nos ponemos de acuerdo de cuándo lo entrego. O si vamos a ir a torneos, yo pongo como de que abro pedido y pues pueden hacerme el pedido ahí. En Tijuana y en Ensenada sí entregamos físicamente. En Ensenada me hace el favor Ari de entregarlas y aquí en Tijuana somos ella o yo las que entregamos. Pero si quieren seguirnos en nuestras redes y una vez que ya tengamos envíos a todo México, nos pueden mandar un mensajito, ahí les vamos a dar la noticia para que nos compren y nos apoyen. Y quería ver si tenía una camiseta por aquí, pero creo que no. Creo que está un poco escondida. Entonces, ahí se las debo. No importa, te robamos después en edición. Pero qué padre, la verdad, que hayas encontrado un estilo de vida en el que puedes equilibrar tanto lo que te apasiona, el flag, con el seguir viviendo. Y que cuentes con el apoyo de tus papás, que realmente, como tú dices, y creo que para la mayoría de los que hemos hecho deporte durante mucho tiempo, el apoyo de la familia es fundamental. De hecho, otro de nuestros próximos invitados es un chavo que juega con nosotros que tiene 13, bueno, ya tiene 14 hace 20 días. Mide como unos 70, yo mido unos 65. No, mide como unos 75. Es una bestia, es un fregón. Y justo hablando un día con él, cuando le dijimos de la entrevista, nos dijo que, o sea, no grabando ni nada, ¿no? O sea, nada más ahí cotorreando, que sus papás habían sido fundamentales. O sea, sus papás lo llevan, lo traen, suben, bajan con él y se muestra mucho en la forma en la que juega. O sea, y en la persona en la que es, porque aunque sí es un excelente jugador, a pesar de tener 14 años, juega contra, nosotros estamos en Puebla, juega al tú por tú con el que le pongas enfrente, siempre es un tipo familiar. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque definitivamente es fundamental. Eh, y ellos te acompañaron ahorita al último torneo grande que tuvieron, que fueron los World Games. Ujú. Sí, de hecho, antes de contarte de eso, es verdad que la familia, pues bueno, en mi caso en especial mis papás han sido muy importantes. Creo que hay muchísimos más casos de éxito de deportistas porque sus papás los apoyaron que deportistas que tuvieron que sufrirle sin el apoyo de su familia y demás. O sea, sí existen esos casos de éxito, pero creo yo que son muchos más los que son porque la familia los apoyó y les dio todo lo que pudo, el apoyo tal vez económico, emocional, moral, llevarlos y demás, que lo que no, entonces creo yo que sí, en gran parte los deportistas lo que logramos es por nuestra familia y pues eventualmente a mí me gustaría ser ese papá, bueno, esa mamá
para mis hijos, si es que ellos deciden dedicarse al deporte o a lo que sea en general, porque pues, siento yo que con un núcleo que te apoya es muchísimo más fácil lograr tus sueños, sean deportivos, sean artísticos, sean musicales, sean administrativos, laborales, o sea, lo que sea, siempre la familia, pues siento yo que son muy, muy, muy importantes y pues espero ser, aunque sea la mitad de lo que mis papás fueron para mí, para mis hijos en un futuro. Y sí, ahora contestando, mis papás me acompañaron a los World Games, ellos me acompañaron al primer mundial en Panamá del 2018, querían acompañarme al Mundial de Israel, pero por el COVID no se pudo. Eh, la verdad es que sí los extrañé bastante, pero los sentí muy cerca de mí, o sea, en todo momento. Y pues tuvieron la oportunidad de acompañarme a Birmingham, Alabama en el 2022. Fueron mis papás, mis abuelitos maternos y mi hermano, que fueron también a Panamá. Ellos cinco me acompañaron a Panamá. Y pues estuvieron allá, la verdad es que también ellos disfrutaron mucho, conocieron una ciudad que pues no conocían, o sea, te digo, ellos también viven esto a través de mí, también de otra forma y lo disfrutan y se divierten y pues están allá y viven los juegos junto conmigo. Mi hermano, de hecho, era el que, tengo una página también donde hablo de Flag que se llama De Flag con Silvia, mi hermano era el que estaba actualizando y subiendo los videos, o sea, ellos también viven esto que a mí me encanta junto conmigo de otra forma, ¿no? Pero ya el flag es parte de nuestra vida, o sea, de todos. ¿Tu hermano no juega? Juega, pero a veces, o sea, Recreativo. digo, jugó fútbol americano cuando estaba en la preparatoria. Después entró a la universidad y estudió para ser médico. De hecho, acaba de terminar su servicio, entonces ya no pudo seguir con el deporte como tal, pero juega de manera recreativa en la liga local. De hecho, hubo unas temporadas que sacamos un equipo de la familia y jugábamos todos, o sea, mis dos hermanos, mis papás y yo estábamos ahí en el equipo en la categoría Silver, pero la verdad es que sí nos divertíamos bastante. Ah, sí, definitivamente, que también debe haber sido una experiencia completa el haber jugado con tu familia, especialmente, o sea, ¿eran pura familia en el equipo? Casi así había de que amigos de la familia, o sea, éramos personas muy cercanas, no era como que reclutábamos, tú, ¿cómo te llamas? O sea, sí éramos de que mi cuñada o de los hermanos de mi cuñada o así, o sea, sí éramos como un núcleo muy cercano o amigos de mi hermano de que ya de mucho tiempo, o sea, que ya nos conocíamos bastante. Entonces sí estuvo muy gracioso, sobre todo ver a mi mamá porque mi mamá es cero deportista, o sea, mi papá sí ha hecho deporte de que toda la vida, el flag lo comenzó hace, pues yo creo que sí ha de tener como unos 7, 8 años que empezó a jugar en la categoría Master, que también en ese entonces tenían osos de señores. Ahorita juega en un equipo que se llama Cuervos, o sea, él sigue súper activo en el béisbol y en el flag. Y de hecho hay torneos a los que vamos a jugar juntos, o sea, él juega la Master y yo la femenil, entonces yo me tengo que quedar a verlo y viajamos juntos y así. O sea, sí compartimos mucho eso, pero mi mamá que era de que cero deportista, esto sí estuvo muy gracioso. De vez en cuando la metíamos, la verdad es que ella decía, yo voy a echar porras, a ponerme el uniforme, se ponía las banderas y si no entro mejor, pero había veces que era de que, ándale, métete, que no sé qué, y pues sí atrapó yo creo como unos 3 pases en, no sé, el año que jugamos y ya ese fue como su highlight. Siempre nos divertíamos mucho también con mi mamá, te digo, porque cero deportista, pero pues ahí estaba, ¿no? Lo que tiene de bonito el flag también es que a cualquier persona, o sea, puede jugarlo y puede entrar y divertirse y disfrutarlo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Qué padre. La verdad suena como una experiencia muy única que qué bueno que pudiste vivirla. Y bueno, de los mundiales y ahorita, bueno, de los últimos de los World Games, ganaron plata en Israel y ahorita oro en Alabama. Ujú, ¿Cómo fue el proceso de primero llegar a este punto de, pues, bueno, primero, claro, te seleccionan, ya sabes que vas a ir al mundial, ujú. ya pasaste por un mundial, el del 2018 fue tu primera selección. ¿Cuál es la mentalidad con la que llegas a este momento? A mi segundo mundial, dices. Sí, Bueno, pasaron 3 años para que yo pudiera volver a representar a México porque pues se atravesó la pandemia. La verdad es que pasaron muchas cosas en esos 3 años, tanto en mi vida personal como laboral, como deportiva, como, o sea, muchísimas cosas que me hicieron crecer mucho y que, no sé, a veces me sentía mal, a veces me sentía bien, o sea, a veces sentía que era buena jugadora, a veces no. Entonces,
todos esos 3 años, o sea, fue una montaña rusa, no diría que simplemente fue subir, 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 subir mi nivel hasta que llegué al Mundial de 2021, o sea, no, fue un cagadero hasta que llegué a participar en mi segundo mundial, pero justo en ese momento, o sea, previo a participar en mi segundo mundial, yo me sentía ya bastante bien, o sea, después de haber pasado por todo el cagadero, logré como que mantenerme o equilibrarme y empezar como que a hacer mi subida, al menos como deportivamente hablando, que yo para cuando fui al mundial, a pesar de que en el 2018 a mí me había ido súper mal en el mundial, o sea, yo casi no había jugado, las oportunidades que tuve no las hice, o sea, ha sido uno de los peores torneos que yo he tenido en mi vida y que a partir de ahí tuve que, no sé, evaluarme y revalorarme y ver qué era lo que me hacía falta y entrenar muchísimo más y prepararme muchísimo más para el Mundial de 2021 sentía que había hecho ya bastante de todo lo que yo necesitaba para estar ahí. Aún así estaba un poquito nerviosa por lo que había pasado en el Mundial previo, o sea, dije como de que pues un Mundial sigue siendo un Mundial, o sea, es muy importante el escenario, la gente que te está viendo, lo que estás representando, puede ser que no estés lista, pero pasaron unos cuantos juegos y me di cuenta que sí estaba, o sea, que sí me había preparado bastante bien. Tal vez no lo suficiente, siempre nos podemos preparar más, creo yo, este, casi los deportistas somos, o sea, no nos satisface cualquier cosa, ¿no? O sea, si bien a lo mejor tuve una buena actuación, aún así, en cuanto se terminó el mundial, yo estaba pensando qué necesito hacer para la próxima, sobre todo porque nos quedamos a nada de la de oro, ¿no? Entonces no se sentía como que había hecho todo porque decían, "No, ¿cómo puede ser si no gané?" O sea, entonces fue de que reevaluar de nueva cuenta, pues qué tenía que hacer ahora más para próximamente pues poder ganar la medalla de oro. Pero antes de irme al mundial yo sí me sentía más segura, más confiada porque ya había invertido mucho tiempo y mucho sacrificio en estudiar, en entrenar y en prepararme para poder estar ahí. Y fue un proceso similar el de prepararte para los World Games, que digo, no es un, para los que nos están escuchando y que no sepan tanto del flag, que están aprendiendo todavía, que fue la primera vez que flag estuvo en los World Games, que estuvo como juego invitado, que es parte de la puja para que el flag esté ahora en el 2020. ¿Qué estamos? 8. 2020, en el 2028, sí, en el 2028 en los Juegos Olímpicos, entonces, que ojalá, pero bueno, ¿fue el mismo proceso de preparación de ver video, entrenar, pues, la alimentación, claro que tiene que ver, hacer físico? ¿O hubo algo diferente que hiciste al momento de llegar ya a tu tercer torneo, no solo internacional, sino un torneo de estas dimensiones? Creo que sí fue, o sea, fue muy parecido, pero sí creo que terminé como de apretar algunas tuerquitas que me hacían falta. O sea, porque también para llegar al Mundial del 2021 te digo, había pasado como muchas cosas como la pandemia, o sea, que pues la verdad me descuidé bastante ahí, no podía jugar, o sea, bajé mi nivel porque estaba prohibido jugar en ese tiempo, la federación nos tenía prohibido jugar porque pues estábamos en pandemia, entonces teníamos como que seguir las órdenes del gobierno y demás, entonces pasamos mucho tiempo nosotros o los que estábamos en la preselecciones entonces sin poder jugar. Pues cuando regresamos al campo, pues habíamos bajado un poco nuestro nivel, fue como recuperarlo. Y entonces como que apenas, te digo, íbamos así como que subiendo cuando llegamos al Mundial del 2021 cuando ya estábamos bastante arriba, pero ya de ahí a los World Games en el 2022 o sea, era subir lo poquito que te hacía falta y mantenerte. Entonces ahí es donde te digo como que ya terminas apretando esas tuerquitas que a lo mejor habíamos descuidado un poquito en el proceso pasado, que yo sentía que había sido bastante y luego cuando ves los resultados te das cuenta que pudiste haber hecho más. Entonces simplemente fue eso, o sea, sí seguíamos teniendo Zoom, sí seguíamos viendo videos, sí seguíamos pues yendo a entrenar, el entrenamiento físico, el entrenamiento mental, o sea, todo eso seguía siendo como igual, pero creo que ahora también yo lo hacía un poquito más consciente porque ya, o sea, ya había visto los resultados de ese proceso que Sabías que me les había faltaba tomado. un poquito nada más. Ajá, un poquito nada más. Aparte de que también nos ayudó bastante el hecho de que casi todas, o sea, fuimos casi casi la misma base. Entonces nosotros ya teníamos 3 años
para cuando llegamos al mundial y haber vivido eso juntas también nos ayudó todavía a apretar más para los próximos 7 meses como equipo, la confianza, la convivencia, o sea, todo eso también influye muchísimo al momento de tú actuar dentro del campo, saber que la que tienes atrás es la misma que tienes desde hace 4 años, que no es alguien nuevo, o sea, y las personas nuevas que se integraron, creo yo que fueron también clave muy importante porque ellas embonaron perfecto con el equipo que ya teníamos como que moldeando desde hace meses y venían con la misma actitud y venían con la misma mentalidad de que eso era lo que querían. Entonces embonaron como perfecto estas nuevas piezas que llegaron terminando, pues representando a México en los World Games, digo, comparado a tal vez en Israel en el 2021. Pero sí siento yo que ahora todo fue como más consciente de a qué era lo que queríamos lograr, ¿no? Y que ya habíamos visto que ese proceso sí estaba trayendo resultados. Tuvieron, o sea, claramente dio resultados, tuvieron una actuación espectacular, más de 30 puntos en promedio por partido, el único equipo que les metió más de, bueno, que les metió más de un touchdown, ni siquiera más de dos. El único que les metió dos fue Estados Unidos, no, no Estados Eh, Unidos, Japón y Francia no los metió también dos. no, solo tuvieron un partido de Solo Japón. puntos. Sí, o sea, solo Fue solo Japón Japón. en todo el torneo tuvieron una actuación brutal. Hace poco la rankearon como el mejor equipo de todos los World Games, no solamente en lo que es el flag, sino de todas las disciplinas. Ujú. Y es algo de lo que se tienen que sentir extremadamente orgullosas. Todo el trabajo que estuvieron haciendo para los que somos fans de este deporte, fue espectacular verlas. Digo, los hombres se quedaron en bronce, fue también una actuación increíble, el esfuerzo de ambos equipos. Se notó mucho que en México hay nivel y eso es gracias a ustedes y que están haciendo que cada vez más gente juegue, que están haciendo que cada vez más gente se interese. Y yo creo que no queda nada más que gracias por ser una inspiración para todos los que jugamos, para todos los deportistas, especialmente creo que en el americano está muy estigmatizado que son puros hombres. Ujú. Y en el flag las mujeres, bueno, claramente también hay americano, pero creo que en el flag las mujeres están creciendo mucho. Hay muchísimos equipos femeniles de gran nivel y ustedes lo demostraron. ¿Qué mejor manera de demostrarlo que ganando uno de los máximos galardones que se puede ganar en este deporte y aparte con la contundencia que lo hicieron? Sí, pues la verdad sí me da muchísima emoción saber que tantas personas lo disfrutaron tanto como nosotros. O sea, esa es una de las mayores satisfacciones que yo sentía también en ese momento, que fue que de verdad yo sentía a todo el país apoyándonos. O sea, nunca había sentido a México tan unido, yo creo, como lo sentí en ese momento, porque me ha tocado, o sea, me tocó salir a Panamá o me tocó salir a Israel o me ha tocado representar a México en, no sé, o sea, como OSAS en otros torneos, pero casi siempre hay como alguien que está diciendo que no y que no apoya y que no, pero en ese momento de verdad yo sentía que todo el país, o sea, incluso los medios que no están acostumbrados a hablar del flag, que apoyan a otros deportes, o sea, otros deportistas, estaban jugadoras de softball ahí viendo nuestros juegos, o sea, era como, yo sentía a todo el país apoyándonos en ese momento y nos sentía como un solo México, como que por primera vez y de verdad me da muchísimo gusto que todos lo hayan disfrutado junto con nosotros, porque al final de cuentas, a lo mejor somos nosotras 12 las que estamos dentro del campo, pero es un trabajo de todos, o sea, es trabajo del staff, es trabajo de los coaches, es trabajo de las niñas que no fueron, que no quedaron seleccionadas, que fueron a mundiales anteriores, o sea, es de todos los que nos ven, de todos los que nos apoyan, de los que practican el deporte, o sea, esto es pues de todo el país y pues nos da mucho gusto también que ustedes lo sientan como suyo, porque al final de cuentas sí es suyo también. Muchas gracias, Silva, y eso sería todo por hoy. Ok, Muchas perfecto. felicidades. Muchísimas gracias, un gusto para mí hablar con ustedes.